Ok, mis estimados. Vamos a iniciar lo que es la unidad número 2. El título de la unidad número 2 es Diagnóstico y Evaluación Económica de las Organizaciones. Es decir, que vamos a saber un poquito de número, pero vamos también a tocar la parte de cómo diagnosticar, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de diagnosticar una empresa en específico? ¿Okay? ¿Para qué sirve eso y para qué le va a servir a ustedes? Creo que una pregunta que vamos a tener a lo largo de la unidad es tratar la manera de responderla. Eso va a ser la prioridad número 1. Ahora bien, como introducción dice aquí que el diagnóstico y diseño organizacional busca desarrollar, dice, a la misma por medio de un buen uso de todos los recursos, ¿okay? Los cuales son indispensables para la estructura de una organización, la cual no solo considera los planes y proyectos futuros de clientes, sino también las necesidades a definir con claridad las funciones de los puestos, o sea, tanto lo que está por venir como la parte interna, esa va a ser, es parte clave de un diagnóstico. No se diga la parte económica que va incluido dentro de esto. Ahora bien, hay dos objetivos que vamos a tener nosotros que lidiar con ellos para esta unidad en específico. Son bien poquitos, miren qué barbaridad. Les voy a quedar bien mal en esto. Aplicar las herramientas para el análisis de la organización en un momento definido, o sea, cuando exista la necesidad, y facilitar las herramientas para el estudio y diseño de las organizaciones, que es lo que tienen ustedes ya de antemano, ¿verdad? Es decir, si ustedes descargan esto, ya tienen esa información ustedes ya automáticamente. Lo que vamos a ver acá es cómo funcionan, para qué sirven, cómo la vamos a ir aplicando, ¿de acuerdo? Eso es con respecto al inicio. Para ir entrando en materia, necesito que ustedes tengan, o mejor dicho, como ustedes han de saber, estamos en un periodo o una época, yo creo que siempre lo hemos tenido, lo que pasa que ahora la variación, digamos, o los cambios que han ocurrido entre lo que son los diferentes tipos de, ¿cómo lo podemos decir esto? Ingeniero, Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. buenas noches. Dime. ¿Me puede hacer un favor? Uh -huh. ¿Cree que nos envía nuevamente la pantalla donde están los temas para poder escoger uno? O no Ok, sé si la puede enviar al WhatsApp para que usted pueda seguir el ritmo, para no retroceder, digo yo. vale, dame un minuto, te la voy a mandar al WhatsApp ahorita, solo dame un minuto. Acuérdense que todo eso está en la plataforma, ¿verdad? Ahí lo pueden Ah, chequear bueno, también. entonces mejor lo busco ahí. Ah, Dime, pero disculpe. igual, no, no, tranquilo, no, 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 no tengas pena. Yo lo digo por si necesitas ya uno más bonito, ¿no? Pero aquí está, Ah, va. mira. Aquí, Sí, ahí te lo mandé para que veas que sí se puede. va. ¿Ok? Muy amable, gracias. A la orden, un gusto. Bueno, Ok, bueno. gracias, Carlos, para preguntar. Ok, entonces, como les decía, para ir buscando, digamos, entendimiento sobre lo que es un diagnóstico, es importante nosotros saber en el periodo de tiempo en donde estamos y cómo existe actualmente una gran variedad, digamos, o géneros, digamos, que podemos definir, de pensamiento, digámoslo así. ¿Okay? Es aquí donde aparece ese punto que habla acá de eras y liderazgo. Miren, esta parte de acá. Y habla de cambios, ¿verdad? Cambios refiriéndose a que hay muchas personas que estamos vivas todavía del 49 a 57 años, ¿verdad? Que somos los análogos en este caso, se nos llama. No soy yo, ¿verdad? Pero yo digo para sentirme cómodo y para que todos estamos cómodos. Y está también, hay un 18% actualmente que son, digamos, los X, digamos, esta generación, que son los inmigrantes digitales, o sea, son los que comenzamos a hacer los pininos y que ahí estamos viendo cómo vamos duro, ¿ok? Y están los millennials, ¿verdad? Que aquí creo que vemos un montón de millennials, ¿verdad? Son los Y, en este caso son los nativos digitales, ustedes nacieron con computador en la mano, así de fácil. Y están los Z, que son los que están por medio, ¿verdad? Que son los ultimitos que están ahorita ya en esta generación. Entonces, esta es la gran variedad que existe ahorita. Y hay una gran dificultad actualmente en las organizaciones por este tipo de circunstancias. No sé si usted ya se dio cuenta, ¿verdad? A veces, incluso, por ejemplo, algunos de este tipo de generaciones no aceptan hacer más de una tarea al día. Eso es un ejemplo. ¿Y por qué si cuando yo trabajaba en empresa, yo hacía 10 cosas a la vez? Sí, esa generación no hacía, la nueva generación. Por ejemplo, ¿verdad? Va a depender, ¿verdad? No es que, no, yo sí, yo lo hago, yo hago. No, yo sé que ustedes hacen un montón de cosas, pero eso sucede con un tema de mentalidades. Entonces, las organizaciones se están preparando para poder establecer ciertos diagnósticos que permitan definir cómo estos personajes van a entrar a la empresa y nos van a ayudar, ¿verdad? En ello. ¿Okay? Ese es parte de por qué vemos este punto.
Ok, entonces aquí aparecen ciertos detalles, ¿verdad? Como los periodos de tiempo, los años, para los que sepan, para quiénes son los baby o los bloomers, le llaman a esto, los boomers, perdón. La generación X, la Y la Z, ¿verdad? Que son los que tenemos actualmente. Y qué tipo de herramientas tecnológicas son los que nosotros podemos ir utilizando, ¿verdad? Los componentes, pero también que pueden tener estas generaciones para su conocimiento tecnológico, cómo era la venta o la compra, mejor digo, en ese momento, y qué los motivaba, o qué puede motivarlos, mejor digo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hay una gran diferencia entre uno y otro. Entonces, imagínense los retos que tienen las empresas actualmente para poder diagnosticar qué nos conviene y qué no, para poder identificar cómo puedo yo identificar las actitudes de las personas que yo quiero que estén en esta empresa y que funcionen al 100%, ¿verdad? Y que no vaya a contratar a alguien que me va a salir más caro. Imagínense el tiempo de contratación, si hace horas extra, tengo que pagar horas extra. Entonces, ¿cómo puedo identificar a esos personajes, ¿verdad? Esas personas que me van a estar ayudando dentro de la organización. Hay un pequeño corto, es jocoso, ¿ok? Es un cortometraje, conste. Les presento siempre lo mejor. Ese cortometraje ganó un premio. Déjenme ver primero antes de mandar ese cortometraje. Si no es ahorita, si no, le estoy espoleando. No, pues no es todavía, no es todavía. Lo voy a espolear después de receso eso. ¿Ok? Hoy vamos a ver películas, no se preocupe. Ok, hay un pequeño corto ahorita, no es el que les decía, que quiero que lo vean. Solo noten la conceptualización de un diagnóstico. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene un diagnóstico empresarial? ¿Okay? Un diagnóstico es una herramienta administrativa que por medio de un proceso analítico nos permite evaluar una empresa en el momento actual, con el objetivo de verificar, evaluar e identificar todas mis falencias de la empresa, ¿verdad? O sea, todas esas dificultades que tenga, las cuales pueden ser utilizadas para buscar oportunidades para mejorar. Ese es el objetivo, buscar cómo podemos mejorar. ¿Okay? Y a veces nosotros no, quizás por el puesto donde nosotros estamos, porque no nos hacen muchas preguntas en la empresa, ¿verdad? Pero es ahí donde aparecen de repente que les mandan un correo de recursos humanos que le contesten una encuesta, por ejemplo. O díganos cuál es su punto de vista en base a este tema, mándenos el correo a tal lugar. Y recursos humanos lo está haciendo. Y incluso a veces te dicen, esta pregunta o la respuesta que nos manden, por favor, que sea solamente de su parte, o sea, identificar específicamente qué es lo que necesitamos. Son los métodos que tenemos actualmente. Antes que decían, mira, te llaman recursos humanos, ¿verdad? Nosotros nos asustábamos. Entonces ahora no, ¿verdad? Hoy es, mira, quieren a platicar contigo sobre algunos temas. ¿Ok? Y comenzamos a verlo. Son detalles que ocurren para buscar un diagnóstico. Para un consultor, si en caso ustedes algún día quieren trabajar en esa parte, un consultor siempre va buscando responder muchas preguntas, ¿verdad? Que tienen las empresas. ¿Cuáles son esas posibles preguntas que tiene el auditor? Bueno, deseas un plan para mejorar tu empresa, le dicen al dueño de la empresa, ¿verdad? O a quien están queriendo obtener esa información. ¿Cuál es el grado de madurez del negocio? ¿Qué tan grande lo tengo actualmente? ¿El negocio funciona bien? ¿Tengo algunas deficiencias que puedo hacer para mejorar? Quisiera impulsar el crecimiento del negocio. O sea, una pregunta que ustedes dicen es lógica. O sea, si yo mando a traer un consultor es porque quiero que el negocio funcione. Pero a veces no tenemos ni esa claridad y simplemente hacemos las cosas porque mi mejor amiga, porque la dueña de otra empresa me dijo que lo hiciera, pero no bajo una convicción. ¿Entiende? Por eso nos preguntamos si queremos crecer. ¿Queremos potencializar la fortaleza de la empresa? Pregunta. Quisiera conocer el nivel de desarrollo de cada proceso. ¿Qué tan competitiva es tu empresa en relación con la competencia? Son preguntas que nos tenemos que hacer para poder enfocarnos a un diagnóstico. Y esto lo está definiendo, mira aquí dice abajo, el consultor. ¿Ok? O sea, no son así a la buena de Dios. Ok. Ahora bien, ¿qué es, con respecto a la pregunta que hice aquí, que es un diagnóstico relacionado? Nos seguimos preguntando lo mismo. Aquí tenemos otra conceptualización, ¿verdad? En este caso del mismo, para responder la misma pregunta que te lo habíamos dado. Dice que este es un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización. En un momento definido,
con un fin de descubrir problemas y áreas de oportunidades para ser corregidos. ¿En dónde y en qué momento? A futuro. ¿Okay? Y las características que tiene que cumplir un diagnóstico son estas que están acá abajito, ¿verdad? Aquí hay 4, que son las como, considero que son las más importantes. Se examina y mejora los sistemas, prácticas de comunicación interna y externa, utilizar diferentes formas de comunicación, clasificar los grupos o niveles específicos jerárquicos. ¿Ok? Es aquí donde, ¿se acuerdan que habíamos visto anteriormente cómo es un organigrama? Si no tenemos un organigrama, en este momento me urge tener un organigrama. Quiero saber quiénes son las cabezas, quiénes son los ejecutivos, quiénes son los dueños de la empresa, quiénes son los colaboradores, quiénes son los supervisores. O sea, necesito tener toda esa información para poder definir por dónde voy a comenzar mi diagnóstico. Y por lo general, nosotros pensamos que el diagnóstico viene directamente en base a lo que el dueño quiere, o los empresarios, ¿verdad? En este caso. Pero no, sucede que por lo general viene de parte de los clientes. O sea, el cliente o a quien yo le ofrezco mi servicio, mi producto, es quien me va a pedir a mí qué tengo que hacer para mejorar y cómo estoy actualmente funcionando de tal manera que me hace falta algo o tengo de más y no tengo una buena distribución de toda la información que yo tengo. Aquí, como les decía este día, espero no aburrirlos porque van a haber varios videos. Acá hay un pequeño corto de una película. La película es interesante, ¿ok? Si no la han visto, los invito a que la vean. Y si ya la vieron, hasta se van a acordar ustedes. En este caso se llama Amor sin escalas. El director es del mismo director de Juno, para los que vieron Juno, si saben a quién nos vamos a referir. Está estelarizado especialmente por George Clooney, en este caso. Es todo que, en parte digo yo, pero tiene unas escenas muy buenas. Está enfocada en la parte romance, drama, dura 1 hora y 49, ¿verdad? Y aquí hay unas palabritas bien interesantes que están aquí. Evaluación, oportunidad, persuasión, capacidad, causa y consecuencia, desarrollo, liderazgo y amor, que son las palabras que transcurren a lo largo de toda esta película. Entonces, yo, como siempre, voy a quitar mi cámara y a la cuenta de 3 les pongo el video. Ok, a lo que iniciamos. Como anteriormente habíamos estado platicando, era con respecto al video anterior, ¿verdad? Donde miramos nosotros cómo la parte tecnológica, conocimiento, actitud, se maneja con respecto a los aspectos que yo puedo definir para realizar un diagnóstico. Ahora bien, en sí, un diagnóstico organizacional es un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en donde yo quiero realizarla, en un momento determinado en el cual puede presentar y descubrir un problema y área de oportunidad con el fin de corregir los parámetros y aprovechar su actualización. Como habíamos estado platicando anteriormente, hay muchos detalles que se están evaluando con respecto al diagnóstico. No solamente se ve una parte exterior, sino también una parte interna. Todo lo que hemos venido platicando ahorita, si se fijan, es que estamos hablando de varios elementos que requieren, o mejor digo, que se requieren para lograr determinar cómo es ese diagnóstico en esa organización. Vayamos a un tema de la parte de un doctor, por ejemplo. ¿Para qué le sirve a un doctor diagnosticar cómo nos encontramos en un nivel de salud? Y prácticamente puede ser para, o nos receta medicamentos para poder controlar lo que tenemos, o nos dice simplemente que nos encontramos en buena salud. Entonces, por lo general, en un diagnóstico es muy difícil que diga todo está bien. O sea, siempre tiene que haber algo. Aunque sea insignificante, pero tiene que haber algo que permita a la empresa o a esta organización poder seguir o elevar su grado de conocimiento y desarrollo a futuro. Recordando que imagínense eso, dentro de un diagnóstico tengo que establecer también un plan de desarrollo, tengo que establecer lo que son misión, objetivos, valores, todo esto de la filosofía empresarial, la cual me tiene que servir a mí para poder buscar cómo poder diagnosticar de tal manera que pueda tener las mejores opciones o que pueda realizar las actividades que sí deben de corresponder a esa parte. Y en fin, como ustedes pueden ver, es un conjunto muy amplio de información. No es de la noche a la mañana, es un trabajo que a veces dura un año incluso en esa evaluación, dependiendo cómo se encuentre el estado de la empresa también, pero no solamente a nivel, digamos, tecnológico, que todos tenemos
Todos tenemos celulares, todos tenemos computadoras. No todo es eso, sino que va incluso a la parte de liderazgo, comunicación, entre muchos otros aspectos que tienen mucho que ver y que vamos a ver más adelante con respecto al tema del diagnóstico. Ahora bien, el objetivo del diagnóstico solo son definidos en los siguientes, que son obtener el estado actual de la organización, identificar necesidades de mejora, identificar líneas de acción para llevar a cabo el cambio organizacional, monitorear el cambio organizacional y ayudar al desarrollo de las líneas de acción de la mejora. Es decir, cuando yo defino un diagnóstico o cuando yo planteo establecer un diagnóstico en una empresa, no solamente significa, voy a ir a ver qué es lo que está haciendo la empresa y aquí está la solución. No, sino ¿ok? Sino que también vamos a plantear o estamos estableciendo de cierta forma cuáles son los pasos que me corresponden continuar para tener claro sobre ese tema del diagnóstico. Si yo no tengo claro sobre cómo va bien o si va bien o va un diagnóstico, muy difícilmente yo puedo saber si valió la pena el costo de traer a este auditor o de traer a esa persona que me va a diagnosticar la empresa. Y si lo hice yo de mi lado, igualmente un gasto siempre hubo. Quizás no a menor escala, pero el gasto de la persona que me tocó de recursos humanos hacer la que está haciendo eso, ni modo, ¿verdad? Le toca siempre estarlo como evaluando. Entonces, esos son los detalles que ustedes pueden notar con respecto a ese punto. Ok. Creo, Francisco, que tú no puedes ver la presentación quizás por tema de red. En ese caso, ¿verdad? Por cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, esos son los detalles que ocurren con respecto a los niveles de objetivo de un diagnóstico de una empresa. Ahora bien, vámonos un poquito más. Como les mencionaba, hay varios elementos. En este caso, los elementos que se van a presentar acá son generación de la información, o sea, cómo se genera esa información, cómo la voy a obtener, encuesta, entrevista, digamos, mandar, digamos, en cierta forma, hasta puede ser, digamos, alguien infiltrado, es válido, es parte de captar información directamente de lo que sucede en la planta. Es como, por ejemplo, cuando se contrata a alguien por un tiempo indefinido. O sea, no se sabe cuándo lo vamos a despedir y entra el proceso de ustedes para verificar cómo se encuentran. Y no es para tener miedo, sino para recabar información de primera mano que les sirva para poder identificar cuáles son esas falacias o esos puntos que tenemos que tener en consideración para hacer un diagnóstico y que ese diagnóstico sea lo mejor posible. Organización de la información, ¿cómo la voy a presentar? ¿Verdad? Si es un estadístico, un Excel, si es un reporte, ¿cómo voy a determinar el reporte? ¿A qué le vamos a llamar la validez del reporte o de la estadística que voy a presentar? Eso es parte de la condición que se tiene que tener como parte de los elementos de un diagnóstico y análisis e interpretación de la información. ¿Ok? Al final siempre queda una conclusión de todo. La generación de estos mismos tres tópicos que anteriormente me comienzo mencionando son los que voy a presentar a continuación para que nos hablamos un poquito el abanico, digamos, de información en esta parte. ¿Ok? Por ejemplo, para la generación de la información, dice aquí, la forma de recolección de la información. Miren lo que les mencionaba, encuesta, entrevista, focus group, por ejemplo. La metodología para recopilar información desde el cliente o desde el consultor. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los pasos que voy a tener que tomar en cuenta para hacer un diagnóstico? La frecuencia en que se va a hacer el diagnóstico, todos los años, 3 meses, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a estar midiendo? En la parte de la organización de la información, aquí vamos a ver el diseño del procesamiento de información, ¿ok? ¿Cómo lo voy a presentar? El almacenamiento apropiado de los datos, o sea, para que no se me vayan a perder, ¿verdad? Tengo que saber dónde lo voy a colocar también. El ordenamiento adecuado de la información para cuando lo necesite en el momento que yo lo necesite. Y el 3 es análisis e interpretación de la información. Aquí dice que hay que separar los elementos básicos de la información, examinarla, es decir, no dar o no colocar la información pura, sino que haberla revisado, haberla, digamos, en cierta forma, posiblemente clasificado para que sea más fácil a la hora que me toque volver a revisar la información. Recordando de que si nosotros estamos haciendo, imagínense, diagnóstico una vez al año, yo necesito ver cómo han pasado los últimos años en el diagnóstico, qué ha cambiado o cómo voy a demostrarle a la gerencia que vamos mejorando según los planes de acción o según lo que queremos nosotros mejorar en la organización. Establecer directrices a seguir, o sea,
¿Qué son esas métricas, metas, objetivos que necesito plantearme para cumplir bien ese diagnóstico? Eso es lo más importante para esa parte. ¿Ok? La importancia del diagnóstico organizacional en las empresas. La importancia, creo que con todo lo que les he contado, con todo lo que hemos hablado ahorita, es muy variada y hay muchos aspectos por los cuales nosotros podemos decir, hey, hagamos el diagnóstico, ¿verdad? Que nos sirva ya de algo. Hay que ver cómo nos encontramos. Muchas empresas, o incluso con esto que pasó de la pandemia, han dejado, si antes lo decían a un lado, hoy lo han dejado todavía más a un lado ese tipo de temas. Y se vuelve un concepto muy teórico. Ya incluso mucha gente no lo ve como un diagnóstico, sino que lo dice, mira, contratemos a un especialista que nos diga que estamos fallando. Ese especialista va a hacer lo que les estoy contando acá, ¿ok? No lo va a hacer directamente la empresa, ¿verdad? Entonces, sí, la empresa está interesada, consta, ¿verdad? Si no está interesada, simplemente no ejecuta nada y todo lo hace a nivel de hagamos capacitaciones y trabajemos solo con capacitaciones y así lo vamos. Pero realmente no vamos a buscar, digamos, en las raíces de la situación que queremos investigar y qué es lo que realmente necesitamos para crecer, ¿verdad? Pensando siempre por la cuota que necesitan las empresas tener siempre a la mano para poder decir que se encuentran bien, ¿verdad? A pesar de que no tengan ni siquiera un diagnóstico de ella. Importancia del diagnóstico, bueno, conocer la actualidad de la empresa, ¿verdad? Visualizar el futuro de esta, conocer el compromiso dentro de la organización, o sea, a nivel personal, ¿cuál es mi compromiso dentro de la empresa? ¿Cómo puedo captar eso? Por medio de las herramientas que anteriormente habíamos estado platicando. Y empoderar el liderazgo. Aquí donde venimos y definimos ya seccionar, digamos, o empoderar a ciertas personas que ahorita quizás no son jefes, pero necesitamos que se empoderen para que comiencen a practicar o a incrementar su conocimiento sobre ese tema, del tema liderazgo. Y están estos 4 puntos, ¿verdad? Que también son parte de la importancia del diagnóstico en una empresa, que es conocer la actualidad de la empresa, lo que acabamos de hablar anteriormente, visualizar el futuro de la empresa, conocer el compromiso dentro de la organización y empoderar a los líderes. Esos tópicos están, digamos, les he colocado una definición a cada uno de ellos para que ustedes rápidamente la puedan leer en un momento que ustedes crean conveniente, pero prácticamente todo esto ya lo mencionamos a lo largo de esta clase. Ahora bien, tomando en consideración todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿verdad? Desde que comenzamos la clase, viendo los videos, viendo la parte de lo que es diagnóstico, cómo funcionan los elementos, cuáles los beneficios que nos dan. Les traigo este pequeño corto que creo que yo lo anuncié previamente, pero no era este que tenemos que haber visto primero, sino que hasta ahorita, que se llama Democracia. Ese es el nombre del corto, ¿ok? Bueno, este fue galardonado allá ¿cómo les puedo decir yo esto? Un evento donde se presentan los cortos y se les dan premio, incluso este fue uno de los que ganó premio. El corto es algo larguito, ¿ok? Yo por eso les digo, oye, espero que no se me aburran, porque vamos a ver bastantes videos, y este creo que es el último video que tenemos para el día de hoy. El corto va enfocado directamente sobre comportamiento, aptitud, liderazgo y los aspectos de lo que pueden llamarle el conocimiento del entorno. De forma general, para darles una idea de qué es lo que se trata más o menos el video, más o menos, no es que así es de que dentro del video ustedes van a observar cómo, digamos, nosotros actuamos según lo que nos conviene o según la información que tengamos. Posiblemente de entrada ustedes van a decir, hey, qué yuca esa situación, o qué difícil, qué complicada, ¿no? Pero realmente hay que ver toda la historia para tener claro qué es lo que pasó en la trama. Dura 10 minutos, ¿okay? O sea, les voy a robar 10 minutos de ahorita de la clase, puedan ver este video. Cuando termine el video, lo tenemos que platicar. Para los que pueden, les pido de favor que anoten los detalles que vean. Ya les mencioné aspectos, actitud, comportamiento, vean toda la situación. El tema dice democracia, pero todo ocurre dentro de una empresa. Así que voy a quitar en este caso nuevamente mi cámara y a la cuenta de 3 quito mi audio para que se queden ustedes con el audio, en este caso
de del video. Esto para que nos lo vean al final de la nota, ¿ok? Bueno, ¿cómo iniciamos el diagnóstico? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aspectos a medir durante el diagnóstico organizacional, lo primero que hay que entender y hay que tener muy claro. Luego voy, direccionamiento estratégico, crecimiento humano, procesos internos, finanzas, clientes y entorno. Eso es lo que tengo que evaluar. Yo necesito conocer de todos esos tópicos o esos elementos de una organización cuando vaya a hacer un diagnóstico. ¿Ok? Es decir, que si ustedes van a hacer, y lo voy a poner así ya como un ejemplo que les va a tocar vivir. Durante la elaboración de una tesis, a ustedes les van a pedir que les hagan, ¿cómo les puedo decir yo? Capítulos. Los capítulos correspondientes a lo que es un documento investigativo. ¿Ok? Va a depender del tema, conste. Pero dentro de esos capítulos, por lo general, casi siempre, está un apartado donde se coloca la información de la empresa. Se coloca antecedentes históricos, se coloca el perfil filosófico, misión, visión, estrategia, y otros tópicos que se pueden considerar como parte de un diagnóstico. ¿Y por qué me van a preguntar ustedes? Porque se requiere comprender, entender y analizar qué hace la empresa. La empresa a la que ustedes están actualmente, o van a hacer, mejor digo, actualmente, una propuesta de una tesis, de un tema que ustedes vayan a hacer. Ese es un ejemplo. Y si no me creen, cuando llegue el momento se van a acordar de mí. Por eso lo estoy haciendo, para que se acuerden. Porque les va a tocar, ¿ok? Entonces va a llegar se hace un apartado. Puede ser un poquito amplio o puede ser corto. Ahí va a depender qué es lo que andamos buscando nosotros en este caso, con la investigación que se está realizando. ¿Ok? Y dentro de cada uno de los tópicos para ir como enfocándose. Por ejemplo, en la parte del direccionamiento estratégico, ahí vamos a enfocar en la parte filosófica, misión, visión, política, estrategia, objetivos, valores y la cultura organizacional, ¿verdad? Hay que conocerla. El que va a hacer el diagnóstico tiene que saber si existe todas estas partes. Y muchas empresas por lo general sí tienen misión, sí tienen visión, pero nadie sabe qué dice la misión y la visión dentro de la empresa. Y incluso para iniciar el diagnóstico se comienza con esta parte y se hace entrevista, por ejemplo, a 5 personas al azar de diferentes procesos. Y le preguntan, ¿usted conoce la visión? Sí, yo la conozco. Sí, sí. ¿Sabe que hay una visión y misión en la empresa? Sí, sí, sé. ¿Cuál es? Y ahí nos poncharon todos. Entonces, eso es parte del acondicionamiento que se requiere y es parte de ¿cómo les puedo decir yo esto? Las actividades que debe realizar recursos humanos para que todo el personal comprenda, entienda y apliquen la misión y visión a su nivel en la organización. El crecimiento humano, ¿verdad? Es un factor que, como habíamos estado diciendo, la empresa, independientemente tenga una buena marca, tenga un buen producto, un buen servicio, necesita de gente. Entonces, el crecimiento de esta es muy vital e importante. Y aquí donde mencionamos la parte de evaluar el clima organizacional, cómo nos comportamos entre nosotros y del desarrollo de las competencias entre colaboradores. O sea, qué capacitación o qué cosa tengo que enseñarles a los colaboradores para que hagan algo de una manera o de otra. A nivel de los procesos internos, importante es analizar la cadena de suministro dentro de la organización. Desde donde entra la materia prima, digamos, o los requisitos, los requerimientos, lo que sea que nos pide nuestro cliente, hasta que sale, sea un servicio, sea un producto. Tener claridad sobre ello, conocerlo. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, antes de la pandemia, allá en el 2017, a mí me tocó hacer una investigación, no tesis, pero una investigación aparte, como parte de mis actividades como consultoría a una empresa, la empresa de alimentos. Hacía embutidos, hace embutidos, me digo, porque todavía funciona. Hace embutidos. Cuando yo llegué al lugar y con mis compañeros de auditoría, la pregunta que hacemos es, hey, ¿cómo funciona? ¿Qué tipo de materia prima ocupan ustedes? Pregunta que era solo investigación, no es hacer diagnóstico. Fíjense bien. ¿Cuál es el manejo? ¿Cómo es el manejo interno y externo del producto? ¿Cómo lo ofrecen en el mercado? O sea, preguntas y se lo hacíamos al gerente general, al gerente de contabilidad, digamos que estaba ahí, ajá, y producción. Eran 3 personas que estábamos nosotros entrevistando para eso.
El de producción solo habló de su parte, ¿ok? Solo habló de su partecita que era esta parte, imagínense. ¿Ok? De allí, nada más. El de recursos humanos planteaba, no, mira, nosotros tenemos cierto, bueno, el de costos, mejor digo, el de contabilidad, nosotros sabemos cuánto vale todo esto, ¿verdad? Esto y esto, ¿ok? Eso es lo que conozco, pero no sé cuáles son las secciones. Eso es lo que nos dijo. O sea, yo conozco el costo completo, pero no por porciones. Y el otro que era el gerente, digamos, el de ventas, digamos, que estaba ahí, eso no se podía, lo único que se podía era este pedacito. El que más sabía de contabilidad, digámoslo así, bajo ese punto. Y no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque son las actividades que por lo general nosotros estamos haciendo día a día en nuestra empresa. Ahora bien, con la información de esta manera, lo que obtuvimos fue un sesgo. Sesgo significa falta de información en pocas palabras. O sea, solo tengo una limitante, tengo información parcializada que no me deja dar un diagnóstico correcto o lo más certero para lo que la empresa necesita. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros en este caso? Nos fuimos al piso y sacamos información del piso. ¿Qué es lo que obtuvimos del piso? De los colaboradores, digámoslo así. Es todo lo que faltaba información de esta parte. Tenemos una línea, lo voy a hacer a todos los que tuvimos que entrevistar. Y a los que ya sabían, eso no lo tocamos. Eso lo ocupamos como nos mandaban ellos. Conclusión de la historia. Y lo que nos llamó la atención a nosotros fue, nos extrañamos que no conocían el proceso. Y lo más interesante, las personas, digamos, que nos daban los datos más fuertes, ¿verdad? Que el contador, el de ventas y el de producción, tenían 15 años de estar laborando dentro de la empresa. La empresa tiene 45 años de existencia en ese momento. Entonces, ¿qué pasó, verdad? O sea, ¿por qué motivo no se puede en el proceso? Entonces, vámonos a nuestro caso, ¿verdad? Veámonos nosotros. Si yo voy a la empresa donde yo estoy trabajando actualmente, conozco todo el proceso. Usted me va a decir, no, yo conozco donde yo trabajo. Yo solo conozco de ¿qué? Voy a inventar, desde producción hasta que se me lleva a la bodega. Punto. De todo lo demás no lo conozco. Ahora, no quiere decir que tenemos que aprender de todo, pero qué tan importante es que nosotros conozcamos sobre dónde estamos parados, digamos. ¿Ya? Qué tan importante es de que nosotros entendamos cómo funciona el flujo. Y vayámonos a un poquito más arriba, digamos, en el aspecto de que el día de mañana existe una vacante en la cual ustedes nunca han estado en ese proceso, va a ser un poquito más fácil haberlo experimentado anteriormente para poder hablar de él, que de un solo que lo mandaran al proceso para que ustedes aprendan a la brava, digamos. Entonces, dentro del proceso de diagnóstico se busca de que todas las personas dentro de la empresa conozcan de una manera u otra cómo funciona. ¿Cuáles son los requisitos para el funcionamiento de la empresa? ¿Qué pasaría si yo quito una parte de ella? O si le agrego más a otra, ¿qué pasaría? Entonces, y se puede ir hasta estratégico, pero no. Incluso hay unas capacitaciones que se llaman, bueno, así no las conozco yo, concientización del sistema del sistema de manejo de los productos y servicios dentro de la empresa, algo así se llama. Es como lo han colocado, donde se ven esos tópicos y desarrolla, digamos, el concepto de que las personas, independientemente del proceso que sea, digamos, yo puedo ser el barrendero, el que está barriendo en la calle, pero independientemente necesito conocer cómo funciona. ¿Y para qué me va a servir eso en el flujo? Dentro del desarrollo, y ese es el anterior, ¿verdad? Que acabamos de estar viendo, el crecimiento humano. Dentro del crecimiento humano, yo tengo que tener a estas personas en esos puestos, podemos decir, no tan principales, ¿verdad? En ese punto, tenerlos en la mira para que algún momento en el futuro sí lo pueda lograr obtener, sí pueden ellos lograr captar o alcanzar ese objetivo de estar en otra nueva plaza, con nuevos conocimientos. Ese es parte del diagnóstico. ¿Okay? Espero que me hayan agarrado la idea. Igualmente está la parte de finanzas, ¿verdad? Que es indispensable tener muy claro el manejo de lo que es el balance general, el estado de resultado y el presupuesto por departamento. ¿Quién no tiene que tener eso? Obviamente el departamento de contabilidad. No quiere decir que todo lo que estamos trabajando tenemos que saber, tampoco. Bajo un tema de finanzas, perdón, hay un aspecto de confidencialidad que se tiene que respetar.
¿verdad? Es un detalle, digamos, estratégico. Por ese motivo no es que todo mundo va a ver los números rojos, por ejemplo. Ah, y si los vemos los números rojos, no son, ni, o sea, no son nada, pues realmente una empresa, y usted creo que la mayoría no me va a dejar mentir, una empresa, si les presenta a ustedes números rojos, significa vamos en bancarrota, ¿de acuerdo? En el único momento donde ustedes vean de que realmente esos números rojos son realmente rojos, es cuando ustedes vayan viendo de que ya comiencen a sacar piezas de la empresa, ya comiencen a ver el tema de desempleo dentro de la empresa. Ahí sí, mis estimados. Creo que bajo este concepto puedo tomar de ejemplo, lamentablemente, lo que ha pasado con la empresa APS El Salvador. Creo que ya se dieron cuenta ustedes, ¿verdad? Que el día de ayer, lamentablemente, cerraron sus puertas debido a que la empresa está en quiebra y todos los responsables, recursos humanos, todo el personal administrativo se fue. Solo dejaron a los operarios adentro y se fueron todo el mundo para la hora del pago. Entonces, el tema de finanzas bajo un concepto de diagnóstico es muy importante. ¿Por qué? No le voy a mentir, no conozco cuál es el diagnóstico, cómo interpretan ellos esta fase APS para haber determinado antes de llegar a este punto, o posiblemente, como me dicen alguien por ahí, mira, me dicen, lo que pasa es que los números ya estaban rojos. Ya lo sabían los dueños y lo que hicieron fue sacar lo que pudieron y se fueron. Más que son, creo que son filipinos, creo que son los dueños de la empresa, los que eran dueños de la empresa. Entonces, son cosas que lamentablemente ocurren en nuestro país, ¿verdad? Para los que no sabían, eso fue lo que ocurrió el día de ayer. ¿Y por qué lo toco acá con el tema de finanzas? Porque finanzas nos da la idea cómo vamos a estar nosotros trabajando durante un periodo de un año, por ejemplo. Es decir, esta empresa tuvo que haber sabido que iba en bancarrota el año pasado, para que me entiendan. Entonces, a ese contexto vamos a llegar. Lamentablemente, sí, no es algo deseable lo que ocurrió para esta empresa, pero sabemos que un diagnóstico nos puede permitir identificar todas estas cosas con anterioridad. Vámonos al cliente, investigar el mercado y conocer el grado de satisfacción del cliente. O sea, no solo quedarme con que mi producto y mi servicio es el mejor del mundo. Salimos en todas las portadas de los diarios, de internet, de Facebook y todo, ¿no? Tenemos que ir directamente con nuestro cliente, identificarlos. Lamentable, miren, mejor les voy a decir así. A nivel de clientes, viéndolo a nivel latinoamericanos, los que hablamos español, digamos, no contemos España, ¿ok? Y americanos, ¿verdad? O vayamos al continente aquí, a Brasil, por ejemplo, Argentina, Chile, Ecuador, todos estos países, ¿ok? Nosotros, lamentablemente, no debemos un alto, ¿cómo les puedo decir yo esto? Valor, un alto valor, el tener identificado a nuestros clientes. Muchas veces nosotros nos vamos con que nos están comprando, no hay ningún problema. Okay, caminemos. Pero no trascendemos, no vemos más allá, no buscamos un feedback, no buscamos información que nos permita mejorar incluso lo que estamos haciendo. Cuando de repente nos damos cuenta, nuestros clientes se van. ¿Y por qué se va así? Que todos los meses nos compraban. Todos los meses. Y este mes igual. Y a veces, incluso aunque dejemos al mejor vendedor del mundo, por decirlo así, no puede lograr, digamos, esta persona identificar todo lo que ocurre dentro de una organización por la cual, en este caso siendo un cliente, está pasando. Entonces, es importante que ustedes, digamos, en algún momento tengan pueda intercalar información, digamos así, entre un cliente, ¿verdad? En este caso, independiente sea calidad, sea producción, sea las mismas ventas, sea recepción, en el lugar donde ustedes están, independientemente lleguen a tocar un cliente, pueden ustedes dar una señal de valor para poder diagnosticar en cierta forma o poder identificar, mejor voy a decir, cómo este cliente vive de nosotros y consume nuestros productos. O sea, cuál es la utilidad de eso y cómo estas personas o cómo esta entidad está pendiente de todos estos detalles. ¿Okay? Eso para que ustedes tengan ese contexto con el tema del cliente. O sea, no lo vean tan indiferente, ¿verdad? El cliente es bien importante y hay que estar pendiente de ellos. El entorno, nos referimos, dice aquí, al análisis de los factores externos, la cadena productiva y el clúster,
al que pertenece la organización. En este caso, nosotros tenemos que tener bien claro cuál es nuestro rubro, en nuestro tipo de industria, qué es lo que tenemos que buscar y cuál es el futuro de esta. Y ustedes pueden decir, mire, pero yo lo que hago, voy a hacer como un invento, ¿ok? Yo lo que hago en la empresa es barrer. Independientemente, en algún momento tengo que pensar en un futuro, ¿no? Tengo que ver dónde voy a estar. Yo creo que si yo pienso 5 años barriendo, creo que a nadie le gustaría pasar 5 años haciendo eso, pues, o sea, uno va buscando más allá de esa actividad, de esa tarea, incluso pensar en liderazgo, pensar en supervisión, o sea, uno no sabe, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que ir pensando. Y el entorno nos indica también cómo debemos de movernos, ¿verdad? Porque a veces puede decir que uno diga, mira, el mundo ha cambiado menos yo. Entonces tengo que cambiar yo en este caso. No sería como organización, ¿verdad? Que tenemos que modificarnos. Y no solo estoy hablando a nivel técnico, ni a nivel tecnológico, sino que también cultural y de conocimientos. Eso es lo más importante. ¿Ok? De ahí tenemos lo que son los pasos para realizar un diagnóstico organizacional. En este caso son 6. Identificación del entorno de la organización, auditoría externa, interna, análisis financiero, análisis de fortalezas y debilidades y el nuevo plan estratégico. Fíjense esto. Como el primer punto, la identificación del entorno de la organización es prácticamente lo que ya hablamos anteriormente. ¿Okay? Es identificar, conocer, entender cómo funciona la empresa, qué es lo que estás. Eso es lo más importante. A nivel de la auditoría externa, necesitamos sí o sí que vengan a revisarnos de afuera hacia adentro. ¿Ok? Acordémonos de que nosotros a estar dentro de la empresa tenemos ciertos sesgos de amigos dentro de la organización, que por qué le voy a poner malo, ¿verdad? De contabilidad porque no conoce cuánto tiene de Evita o de Eva, lo que sea. Y entonces por ese motivo, pero como es michero, no, le voy a decir que todo está bien, ¿me entienden? O sea, tiene que haber alguien externo y por eso, si se fijan, es el paso número 2, no es ni el 3, o sea, segundo, auditoría externa, porque necesitamos una base lo más sincero posible. No es que no, el externo, perdón, el interno no es ético, ¿no? O sea, no te quiero decir eso, pero hay que resguardarnos, ¿verdad? Porque estamos en un paso bien delicado. Y de ahí vamos a la parte de lo que son los aspectos financieros, ¿verdad? Que hemos hablado incluso en la unidad número 1, análisis de las fortalezas, debilidades y el nuevo plan estratégico que lo vamos a terminar viendo en esta unidad. Condiciones para llevar a cabo el diagnóstico, o sea, cómo me voy a preparar para realizar un diagnóstico. Antes de iniciar el proceso de diagnóstico, dice aquí, es indispensable contar con la intención del cambio y compromiso, o sea, no solo hacerlo porque, voy a salir del problema, no, 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 hay que tener esa validez de que esperamos mejorar, ¿verdad? Después del diagnóstico. El cliente debe dar amplias facilidades al consultor, dice, interno o externo para obtener información. Ok, si no lo tiene la empresa, tenemos que buscar como auditor nosotros. El consultor manejará la información que se obtenga del proceso en forma absolutamente confidencial, lo que les decía anteriormente, entregando los resultados, dice, generales sin mencionar a las personas. No se escriben los nombres. Solo se dice en el proceso X, allá, alguien X. No se dicen, ni se apuntan los nombres, no se preguntan ni quién, cómo se llama. Así sería. También debe proporcionar retroalimentación acerca de los resultados del diagnóstico a la fuente de los que lo obtuvo la información. O sea, tratar la manera de ser amigable con quien nos ofrece información para poder ofrecer también una retroalimentación. ¿Okay? Obviamente, hasta donde se pueda mencionar. No es que le voy a decir, no, mira, estamos en problemas. No. Se le da una cierta pauta. Pues. El éxito y fracaso del diagnóstico depende de gran medida del cliente y el cumplimiento de los acuerdos que haga con el consultor. Llámese cliente, empresa, ¿verdad? En este caso. Ay, perdón por la letra. Okay. Que no, con el mouse es bien difícil. ¿Ok? ¿Y qué se obtiene al tener un diagnóstico organizacional? ¿Qué obtenemos? Bueno, el radar de la empresa que también o mal estamos posicionada en la actualidad en una región, conocer qué tan desarrollada está la organización ante la competencia, ¿verdad? Se obtendrá una lista de oportunidades para mejorar y permitirá comparar a la organización con otras empresas de similar sector o tamaño. Prácticamente, mis estimados,
por ahí vamos llegando como al final, solo voy a ir para ya ir cerrando sobre el tema, ¿verdad? Los elementos del diagnóstico organizacional estamos enfocados a 3 puntos. La generación de información, vuelvo a tocar este punto nuevamente, la organización de la información y el análisis e interpretación. Recuerden siempre eso, este puede ser hasta punto de examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del diagnóstico organizacional? Son 3 en específico, ¿verdad? Ya sí que hemos hablado de cada uno de forma definida, ahí está la conclusión. Y con esto, mis estimados,